Estoy atrapado aquí, no puedo escapar, estoy en una dimensión muy diferente a la mía. Otra vez me presento ante ustedes, supongo que escucharon mi anterior entrada, si no, un poquito les cuento, cuando vivía en Ecuador, había unos vecinos locos, que hacían rituales y magia vudú, descubrí todo eso y le conté a mi madre, al final la policía no dejó nada. Y me agradecieron por informarles sobre aquellas atrocidades, luego arrestaron al esposo y al hijo se lo llevaron a un orfanato, el esposo también resultó cómplice de aquellas atrocidades, lo más aterrador es que descubrí un cristal que me proyectó cosas, de otro mundo, de otra dimensión. Me proyectó cosas de una serie de los años 60, o 70, por ahí. La serie trataba del Chavo, un chico pobre pero que vivía y hacía payasadas en la vecindad. En mi dimensión nunca existió la serie, pero el cristal me lo mostró. Luego de eso pasaron los años, a mis 17 años cuando acabé el ciclo escolar, antes de irme a las universidades de México y dejar mi país natal, fui a Guayaquil para visitar la casa del ya arrestado padre mencionado antes. Al ver la casa, pese a estar lejos de los edificios, parecía una normal y estilo ciudad, pero por dentro en los sótanos y áticos era como película de terror, había marcas, diagramas horribles, y dedos en aquellos lugares, y escenas donde se encontraron personas muertas. La policía se llevó los cuerpos, pero estaban las tizas de que estuvieron ahí, se ve el por qué se llevaron al papá del chico también. Esa familia eran unos locos, y su hijo era una víctima de sus atrocidades. Antes de que me fuera, por la puerta del sótano estaba un mensaje escrito en sangre, que decía mi nombre, y por supuesto, una palabra en especial. Arrepiéntete, Jonathan. No me sorprendía de que supieran mi nombre, lo que me sorprendía es que el mensaje mostraba rasgos y señales de ser escrito con furia, y parecía ser la letra del hijo de los vecinos. ¿Por qué escribió eso? ¿Cuál fue su motivo? ¿Cómo sabía que yo descubrí sus secretos y los delate? Son preguntas que aún me rodean en la cabeza. La única respuesta que me rodeaba en mi cabeza, era que el hijo también era brujo, y debió hacer un hechizo para tal vez saber lo que hice, o algo de brujería. Al final dejé la casa, y a mis 18 años me mudé a México. Luego de un año, después de cumplir mis 19 años, en mis vacaciones de semestre me dispuse a buscar la verdad sobre aquel cristal que tenía, media hora buscando y no encontré nada al respecto. Fue hasta que decidí deambular por la dark web. Pensé tal vez que tendría algo que me ayudaría a buscar una respuesta. Luego de deambular por aquella web extraña y loca, encontré información valiosa sobre el cristal que poseía. Se llamaba cristal Troyantra, era un cristal capaz de cambiar de color con respecto al ambiente. Si estaba en Norteamérica o Europa, se cambiaba a un color más rojo y oscuro. Si era Asia o Sudamérica, se cambiaba a un color rojo claro, y así con otros continentes. Eso explica por qué veía el cristal diferente a cuando yo lo veía de niño. También decía lo más importante del cristal, eran cristales que permitían ver y viajar en dimensiones, por eso explica por qué pude ver la serie del Chavo en aquel cristal. Quedaban pocos ejemplares del cristal en el mundo. Quise descargar la información que me decía del cristal, por desgracia no se podía descargar, estaba la opción inhabilitada. Por suerte no me impidió que yo la copiara y pegara en un PDF, e imprimirla. Luego de haber copiado todo, antes de que me pusiera a buscar imágenes sobre ese cristal, la página fue borrada por el FBI. Cierto que aquella organización estadounidense estaba en estos lugares. Rápido borré mi historial y mi perfil de la dark web, no quería que supieran de mí, y ni mucho menos quería que me pasara algo si seguía ahí. Lo bueno es que pude sacar 3 imágenes, para más después leer todo lo que copié y pegué en mi PDF. Al final, después de leer mucho del cristal, pude copiar a tiempo sobre el proceso para hacer que el cristal te lleve a la dimensión deseada. Antes de hacer los pasos, imprimí muchas copias de la información y se las di a muchos contactos míos para que compartieran la información en distintas redes. Jajajaja. Chupen la FBI, yo gané. Mis contactos aceptaron y empezaron a difundir la información.
Yo también se la di a un amigo mío que vivía a unas 4 cuadras de mi casa, le di las copias para que él las compartiera en foros de Reddit y otras redes. Él era experto en computadoras, así que dentro de una semana gran parte de personas sabrán sobre el cristal, y de paso las copias que me sobraban las guardé en enciclopedias de bibliotecas, para que así se preservara de mejor forma. Luego de tanta ida y vuelta, logré mi cometido, ahora solo faltaba hacer ese ritual para saber si era real el viaje de dimensiones. Al caer la medianoche me dispuse a hacerlo, eran solo 6 pasos. Paso 1. Estar solo con 6 velas a tu alrededor. Paso 2. Dibujar un pentagrama con un diamante en el centro, y a los lados, los símbolos del yin y el yang. Paso 3. Recitar el conjuro con voz de narrador o recitador las siguientes palabras. Krano Korii, Rohana Aladan, Korii Nakara, Saktelovous Nagari Sentainir. A la llamada. Paso 4. A poner el cristal troyantra en el centro del pentagrama, arrodillarse en forma de meditación y decir estas palabras. Dolor, pena, muerte, alegría, tragedia, felicidad, solidaridad. Por favor, llévenme a donde quiero ir. Paso 5. Pensar en el lugar deseado al cual ir, si es que el cristal le mostró el fragmento de esa dimensión a la que desea ir, solo piense y recuerde cómo se veía mientras medita en el suelo. Paso 6. Luego de haber pensado lo suficiente, el portal se abrirá y podrá ir a esa dimensión deseada. El portal será azul como el mar, levántese despacio y camine a través de él, sentirá como el suelo es suave y cómo se hunde, no se preocupe, permanezca tranquilo y camine, que no le va a pasar nada. Paso extra. Pinte un cuchillo con azul y celeste, y junto con el cristal póngalo en el centro del pentagrama. Luego, antes de entrar al portal, dibuje con rojo la palabra, que en español significa punto de partida, camine con él a través del portal, y luego clávelo del otro lado. Al llegar a la dimensión deseada, se recomienda clavarlo en el suelo, para así apenas lo saque del suelo, se abrirá su portal a casa. Recuerde que esto con el cuchillo solo durará unos días. 7 en específico, si se pasa de la duración, se apagará y no podrá volver a casa. Recuerde que mientras el cuchillo brille en la noche, significa que aún puede volver a su hogar, pero si ya no brilla, es que se quedó atrapado en aquella dimensión. Para siempre. Al acabar de leerlos, entendía bien lo que tenía que hacer, si no los hacía nunca encontraría la respuesta a lo que vi. Hice todos los pasos, lo que me tardé fue en conseguir velas y hacer ese ritual. A las 3 de la mañana procedí, pinté el cuchillo de celeste y azul, y dibujé la palabra japonesa. Al acabar de hacer eso, esperé meditando el portal, tardó como 3 minutos, pero al final pude sentirlo y verlo. Parecía una ventana a lo desconocido, una entrada hacia la respuesta del ser humano. Mi respuesta, despacio me levanté, agarré el cuchillo y me metí a aquel espiral azul. No sin antes de ver a unas 3 sombras extrañas atrás mío seguirme. Estas pegaron un grito que casi me deja asustado y tieso, y estas sombras entraron al portal, me rodearon y se adelantaron. Asustado empecé a correr, no sabía quiénes eran, lo único que sé es que una de esas se parecía mucho a la que yo vi esa vez cuando era pequeño. Los que escucharon mi anterior entrada, sabrán a qué sombra me refiero. Luego de mucho tiempo corriendo llegué a aquel lugar, entré y vi aquella vecindad. Rápido puse mi cuchillo en el suelo clavándolo duro, y absorbió el portal. Se veía hermoso mientras brillaba con aquel agujero azul dentro. Exploré la vecindad abandonada que me había guiado el portal. Las casas estaban abandonadas, pero había señales de que gente vivió, o fue sitio de grabación aquí. Revisé mi teléfono, y había cambiado. En vez de ser las 3 de la mañana, era medianoche, y en vez de ser 12 de agosto de 2019, era 31 de octubre del 2024.
Era noche de Halloween en este lugar si no me equivoco. Luego de mucho tiempo explorando la vecindad, salí a la carretera a ver cómo era todo. Había poca gente pasando por aquí, y lo que más me temí es que había tipos de aspecto aterrador pasando cerca. Lo bueno es que traje un arma para defenderme. 3 tipos se me acercaron con navajas al ver mi ropa de oro y platino. Se sorprendieron con la vestimenta que usaba. Al parecer para ellos no era muy común que yo llevara semejante ropa. Con mi pistola apunté con miedo y disparé al primero. Nunca había matado a nadie, pero el miedo y las ganas de sobrevivir y volver eran tan grandes, que no dudaba en quitarme de encima a quien se me atraviese. Luego de matarlos, seguí explorando la vecindad. La casa de Kiko y doña Florinda estaba sucia y desgastada, y la mugre y polvo me impedían ver. Por suerte encontré una linterna en buen estado, la utilicé, y las cosas negras y manchas, no eran lo que parecían, eran un líquido rojo y horrible que estaba en todas partes. Ustedes pueden deducir que era. Luego recordé lo que vi en el cristal. Casi todos murieron en aquella masacre del demonio, entre ellos Kiko y su madre. Al entrar al baño estaban retratos en memoria a ellos. Mientras que en la bañera estaban restos humanos. No sé qué rayos, pero al parecer esto no era normal. Se supo que si algo pasa como muerte o asesinato se llevan los cuerpos, o los creman. Acá solo los fundieron en ácido y dejaron los restos aquí, como en memoria. Luego de salir de aquella casa, me dirigí a la de Don Ramón. Cuando entré, intenté ver si la luz funcionaba. Para mi sorpresa funcionó. Pude ver la casa, me asusté un poco. Había un esqueleto sentado en la mesa, y flores ya marchitas en el sofá, y el retrato de una calavera al lado del televisor. Por suerte el esqueleto era falso, pero no entendía qué hacían flores desgastadas y un retrato así en la casa. Al final me topé con un periódico no muy antiguo, solo es desde hace unos 4 años atrás. El periódico decía que ya se habían cumplido casi unos 26 años desde aquella tragedia en la vecindad cuando apareció ese demonio y mató a muchas personas. El infierno es real y ahora las iglesias y muchos lugares santos de México abren puertas a personas que necesiten estar libres del diablo, entre otras cosas raras. Luego de leer todo acerca de la vecindad, escuchaba pasos cerca de la casa donde me ubicaba, como si se acercaran hacia mí. Abrí la puerta asustado, y recibí un horrible susto. Vi a el señor Barriga con aspecto de viejo de psicópata corriendo hacia mí. Yo me cubrí para evitar el ataque, pero luego de escuchar su rugido horrible, terminé asustándome, para más después abrir los ojos y ver que desapareció. Asustado tomé el periódico, y me fui por el portal, arranqué el cuchillo y volví a mi dimensión. Al llegar leí más a fondo el periódico, y supe muchas cosas, que las drogas en México y la delincuencia son muy horribles, haciendo que ese país junto con muchos del tercer mundo parezcan Gotham pero más peor. Literalmente había terrorismo y cosas muy horribles que no había en mi dimensión. Ese lugar era el infierno, las guerras estaban presentes y cosas aún más horribles, que incluso México era un país corrupto, que alababan a personas malvadas como Hitler o la Condesa Roja, personas malas que solo deseaban ver arder el mundo. Fui al baño de mi casa, tomé agua, hice mis necesidades, y antes de volver, me puse a pensar, ¿y si algo me pasaba? Llamé a conocidos míos diciéndoles que me despido de ellos, y que si no vuelvo por favor les ruego que me busquen o me salven. En mi cuarto están los pasos para ir por dimensiones. La mayoría me tomó por loco, excepto mi amigo el de las computadoras. Me dijo que si algo malo pasaba contaría conmigo. Yo le dije gracias, lleve cuchillos y más munición, solo haría un viaje más y ya, de ahí no volvería nunca más a esa dimensión. Lo malo de todo es que se me olvidó algo muy importante y ese algo era el cristal. No saben cuánto me lamento de no habérmelo llevado para el segundo viaje. Arranqué el cuchillo que clavé en el suelo en aquel ritual, y me metí otra vez al portal. Ahora la vecindad se veía más oscura, y lo peor es que las tinieblas y rayos eran presentes. Solo quería buscar algo del chavo, como su gorro o prueba de que la serie existió e irme. Luego de un rato buscando, decidí darme por rendido, hasta que al final se me ocurrió buscar en aquel barril clásico de la
la serie, El barril del Chavo. Al ver el barril, metí mi mano para ver si por lo menos encontraba la clásica gorra. Al encontrarla me felicité a mí mismo, tenía prueba de que la serie era más que real. Pero antes de irme, de una de las puertas que estaban en la vecindad se abrió, era la puerta que conectaban las escaleras de la vecindad, las escaleras detrás del barril del Chavo, y de esas escaleras cayó el cadáver del señor Barriga. Estaba todo podrido, no tenía ojos y los huesos se notaban a por montón, y atrás mío aparecieron las mismas sombras que se metieron al portal antes. La de la mujer la reconocía, era la misma que vi antes, las otras dos me tardé en reconocer, pero al escuchar la voz del hijo, me percaté. Su tono de voz, lo que decía que me conocía, y la siguiente frase que me dijo me dejó atónito. Te dije que te arrepentirías, Jonathan. Ahora mis padres y yo estamos listos para hacer que pagues. Eran mis difuntos vecinos, por lo visto el hijo cargó con el sufrimiento de perder a su familia, así que se suicidó para estar con ellos y buscar su venganza, eso deducí, pues él me miraba con desprecio, además que su sombra mostraba cómo se cortó el cuello. Estaba a punto de huir, hasta que de las escaleras bajó el mismo ñoño, sí como lo escuchan, el mismo ñoño, otro de los personajes del Chavo. Este estaba alistando su cuchillo para matarme, su aspecto era demacrado, y sus ojos eran rojos, era menos gordo, pero eso no cambiaba que era letal en su aspecto, además se notaba que solo quería matar, esto no iba para nada bien. La sombra de Vincent me decía que ahora cobraría venganza. Por acabar con lo que le gustaba, por acabar con sus padres. Ahora vas a morir, Jonathan. Si mi madre no hubiera muerto, por lo que tú le dijiste que se fuera a comprar pan, nunca hubiera sido atropellada. Si no nos hubieras acusado con la policía, mi padre y yo seguiríamos haciendo rituales. Hora de que te arrepientas, Jonathan. Después de suicidarme con mi fantasma espiritual, maté a mi padre y ahora con mi alma espiritual y la de mis padres, despertamos a los espíritus y almas muertas del Chavo para que te maten. Voy a gozar esto como nunca, Jonathan. Te dije que te arrepientas. Vincent parecía hablarme serio, en verdad lo lamento mucho, amigo, hablé tristemente. Rápido ñoño empezó a correr hacia mí, yo con la pistola le disparé muchas veces hasta dejarlo muerto en el suelo. Por desgracia, como dijo Vincent, despertó a los espíritus y almas malditas de este lugar, por lo que ñoño volvió a levantarse, ahora era un fantasma, lo sabía por la luz ploma que le rodeaba. Más después se sumaron fantasmas como el Chavo, la Chilindrina, Don Ramón y casi todos los personajes de la vecindad. Empecé a correr al portal, por suerte lo que no sabía Vincent es que esas almas son agresivas, y no importa si eres humano, demonio o fantasma, ellas te matarían. Las almas fueron a por Vincent y sus padres, y se los empezaron a comer. Escuchaba los gritos y agonías de Vincent, como si se susurraran en mi oído. Al llegar a donde dejé el cuchillo, me sorprendí, en vez de ser azul como debe ser, ahora era rojo total, en eso me acordé. Flashback. Cuando estaba copiando la página del cristal en la dark web, no lo copié todo, me faltó una parte importante, y la hubiera copiado de no ser por el maldito FBI que intervino. Lo último que me faltó es que si iba a viajar entre dimensiones, tenía que llevar el cristal conmigo, porque si hacías 2 viajes, a la tercera el cuchillo estaría de color rojo, y la única forma de devolverlo a la normalidad era con el cristal, ya que el cristal registraba tu dimensión. Para que me entiendan mejor, era tu pasaporte de regreso a casa. Solo podías hacer 2 viajes sin el cristal, uno de ida y vuelta, el segundo solo de ida, ya que la vuelta, o sea el viaje a tu dimensión, tenías que llevarlo, para así con el cristal tocar el cuchillo y poder hacer que vuelva a ser azul, y volver a casa, las veces que quieras, y maldita sea el cristal se quedó en mi dimensión, pero no todo estaba perdido. Si el cuchillo estaba rojo, es que aún podías escapar de aquella dimensión que estás atrapado. Si sacabas el cuchillo te aparecían dimensiones alternas al cual ir, y solo podrás ir a una de todas esas, y te quedarás ahí, hasta encontrar otro cristal Troyantra. No me quedaba de otra, el Chavo y sus monstruos aterradores venían a por mí, saqué el cuchillo, y me perturbó todo lo que vi.
Vi líneas alternas del Chavo y la vecindad, la mayoría horribles, en una eran conejos, otra era caricatura animada, otra era muy creepy, estaban ellos con caras quemadas y destrozadas, otros con rostros desfigurados y horribles, y a la vez algunos con demonios fantasmas, y cosas más extrañas y horribles, la mayoría nunca las había visto, esto era 1000 veces peor que una película de terror, ya no aguantaba, los espíritus de la vecindad ya habían acabado de devorar a Vincent y su familia, e iban a por mí, cada vez estaban más y más cerca, yo movía y buscaba una segura, sin fantasmas y nada horrible, hasta que... A tiempo salte antes de que el espíritu del Chavo te matara, salte a una dimensión que pese a haberla visto por pocos segundos, sabía que era una segura. Pues aunque no me la crean, cada que cambiaba de página, por 2 segundos se mostraban fragmentos de aquellas realidades, y pese a ser segundos, los sentía que los veía como minutos, y logré encontrar uno seguro, uno del Chavo del 8 que no era maldito ni turbio, sino más que seguro, sin nada de demonios, fantasmas ni nada de lo paranormal, salté a esa ventana antes de que el Chavo me atrapara. Ahora revise la línea temporal y era 2022, del 30 de julio, en esta dimensión el mundo es azotado por una pandemia mortal, ahora yo estoy refugiado en un hospedaje, con una laptop robada contando esto, espero que mi amigo me rescate, llevo más de 3 meses aquí, y esta dimensión no está tan horrible, a diferencia de la del Chavo que estuve antes, por lo menos México y el resto de países de la TAM, están en sus crisis y corrupción, pero no tan jodido como la otra dimensión, por lo menos se puede vivir algo, además aquí no hubo demonio o cosa maldita que asesinara al Chavo, todos murieron de forma natural, sin demonio ni masacre, eso sí aquí existen las historias llamadas creepypastas, historias ficticias, que cuentan cosas horribles sobre el Chavo. Así como película de terror, lo bueno es que no son reales, así que estoy contándote este relato como formato de creepypasta para que me escuches y me puedas ayudar a salir de aquí. Sé que no me creerás, pero al menos sé que esto será algo más o menos original, ya que la mayoría de las creepys del Chavo son de encontrar cassettes malditos o episodios perdidos, el mío es de dimensiones paralelas XD, el creador se la rifó pese a todo jajajaja, chao.